Según la Biblia, Jesús de Nazaret murió por nuestros pecados y fue sepultado y al tercer día resucitó. Y esa es la base del mensaje cristiano y de nuestra esperanza en medio de un mundo en crisis. Juan 19, del 38 al 42. En el Evangelio según Juan, el capítulo 19, y leeremos los versos del 38 al 42. Que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Este año, a diferencia de otros años, la Semana Santa coincide con la Pascua judía. La Pascua comenzó el pasado miércoles al atardecer. Y sabemos que Jesús de Nazaret, fue crucificado un viernes de Pascua. Entonces es muy posible que hoy, el domingo de Pascua, o sea, de la Pascua judía también, sea el aniversario de la resurrección de Jesús aquel domingo de Pascua. Pero, ¿qué pasó entre la muerte de Jesús y su resurrección? Pues escucha unas palabras del apóstol Pablo. Escribió: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versos 3 y 4. ¿Lo ves? Entre la muerte de Jesús y su resurrección fue sepultado. Y de eso te quiero hablar, de la sepultura de Jesús. Aunque la sepultura de Jesús no sea tan importante como su muerte o su resurrección, ¿es importante o no? Pues sí, es importante. ¿Por qué? Pues déjame que te dé 5 razones. 5 razones por las cuales la sepultura de Jesús es importante. En primer lugar, la sepultura de Jesús es importante porque es otra prueba más de su muerte. Es otra prueba más de su muerte. Y es que hay personas que dicen que Jesús no murió en una cruz romana. Y existen teorías alternativas. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, está la teoría del desmayo. Según esta teoría, Jesús fue crucificado, pero no murió. Solo se desmayó y le bajaron de la cruz, todavía vivo. Luego está la teoría de la sustitución. Según esta teoría, Jesús no fue crucificado. Hubo un cambio, una sustitución. Otra persona, dicen,
fue crucificada en su lugar. Quizás, dicen algunos, Judas Iscariote, el seguidor suyo que le traicionó. Pero hay muchos argumentos a favor del hecho de que Jesús sí fue crucificado y que sí murió en la cruz en la que fue crucificado. Déjame que mencione muy brevemente algunos de esos argumentos. Primero, Jesús mismo había predicho su muerte por crucifixión, como cuando dijo: «Y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Juan 12:32. Y el apóstol Juan añade estas palabras. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. En segundo lugar, como segundo argumento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, claramente afirman que Jesús murió crucificado. No solo 1 o 2 o 3 de los evangelios, sino los 4 afirman su muerte en una cruz romana. Como tercer argumento, el centurión romano responsable de la ejecución de Jesús informó al gobernador Poncio Pilato que Jesús efectivamente había muerto en su cruz. Y otros 2 soldados romanos también testificaron que Jesús estaba muerto en su cruz. Y en quinto lugar, uno de esos soldados metió su lanza en el costado de Jesús y salió del cuerpo de Jesús una mezcla de sangre y agua, una señal de muerte. En sexto lugar, como sexto argumento, los demás documentos del Nuevo Testamento también afirman claramente la muerte de Jesús en la cruz. Las cartas de los apóstoles, otras cartas, Apocalipsis incluso, todos los documentos del Nuevo Testamento enseñan, afirman la muerte de Jesús en una cruz romana. Pero es que además, en séptimo lugar, hay otras fuentes no cristianas del primer siglo que también afirman la muerte de Jesús por crucifixión. Existen fuentes judías y fuentes romanas que respaldan lo que dice la Biblia al respecto. Y además de todos estos argumentos, está el hecho de la sepultura de Jesús. El cuerpo sin vida de Jesús fue bajado de la cruz, llevado a una tumba y sepultado. Y eso no habría ocurrido si Jesús realmente no hubiera muerto en la cruz. Entonces, déjame que te pregunte de forma personal, ¿tú crees que Jesús realmente murió en la cruz? ¿Y crees que murió en esa cruz por ti? ¿Por ti? Entonces, en primer lugar, hemos visto la sepultura de Jesús es importante porque es otra prueba más, entre otras pruebas, de la muerte de Jesús. Ahora, en segundo lugar, la sepultura de Jesús también es importante porque muestra la devoción de 2 de los seguidores de Jesús. Es importante porque muestra la devoción de 2 seguidores de Jesús. Hace unos momentos he leído unas palabras del Evangelio según Juan, de Juan 19. ¿Sabías que de los seguidores más íntimos de Jesús, el único que estuvo presente cuando Jesús murió fue Juan? O sea, el autor de este cuarto Evangelio, el apóstol Juan. Escucha lo que escribió Juan mismo
al respecto, aquí en Juan 19, del 25 al 27. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús, escribe Juan, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y ahora escucha esto, y al discípulo a quien él amaba, o sea, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, o sea, a Juan: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pero no fue Juan quien le dio sepultura al cuerpo sin vida de Jesús. De hecho, no fue ninguno de los apóstoles. Fueron más bien dos seguidores de Jesús mucho menos conocidos. Un tal José de Arimatea, y un tal Nicodemo. Y ellos dos se atrevieron a ir al gobernador, a Poncio Pilato, para pedirle permiso para llevarse el cuerpo de Jesús y darle sepultura. Y Pilato les dio permiso. Y compraron ellos dos, José y Nicodemo, todo lo necesario, una sábana y unas especias, y bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz y se lo llevaron y le dieron una sepultura digna. Ahora, ¿por qué hicieron esos dos hombres lo que hicieron? Pues porque creían en Jesús y porque le amaban, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Tú habrías hecho lo que hicieron José y Nicodemo? ¿Tú crees en Jesús de verdad? ¿Le amas de verdad? ¿Tú cómo muestras tu fe en Jesús? ¿Cómo muestras tu amor por Él, tu devoción por Él?